Bienvenidos y bienvenidas a otra ronda de entrevistas acá en los estudios de Pucón TV y tengo el gusto y el honor de compartir esta pantalla, esta reunión virtual junto a un gran músico, un todoterreno de la música chilena. Les presento y le damos la bienvenida a Cuti Astre. Cuti, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo les va por allá? Novena Acá región. estamos, acá estamos ahí con el volcán de fondo. No está así, de todas formas. No está tan nevado en esta época, no, No pues. está tan nevado y está un poco desordenado en estos últimos meses. 2 veces fui a conocer el cráter, ¿Y qué tal? maravilloso. Una vez miré hacia adentro y estaba la lava ahí mismo. Era bastante peligroso, pero bueno, así era en esa época el turismo. Así es. Bueno, con Cuti vamos a conversar un poquito acerca de la historia, ¿cierto? Que has hecho en la música chilena, la actualidad y también los planes para este 2023 que se nos viene aquí cerquita. Cuéntanos, Cuti, ¿qué has estado haciendo durante la última semana? ¿En qué estás? Bueno, he estado tocando con el grupo Los Tres. Estuvimos en Concepción el día sábado cerrando la gira Rarezas, que se llama así porque son canciones que no se tocan habitualmente en vivo. Son canciones como lados B de los discos, canciones que los fans quisieran escuchar y no la han escuchado nunca en vivo. Bueno, eso fue lo que hicimos ahí en el Teatro Concepción. Se supone que es el cierre de la gira, pero siempre hay rebotes o algo se le ocurre eh, eh, volver a invitar a Los Tres hacer eso. Y aparte de eso, estamos haciendo el show de los grandes éxitos, que es un paquete de las canciones más conocidas, y eso lo hicimos antes de ayer, domingo, en Rocódromo, acá en Valparaíso. Y bueno, también he estado tocando con Javiera Parra, de Javiera Lo Imposible, banda a la cual yo he pertenecido intermitentemente durante casi 28 años. Y bueno, haciendo clases y haciendo cosas aquí en mi casa y también haciendo música eh, que me piden como encargo. Mi hermana Paola es profesora ¿cómo se llama este? De... Oh, ya se me olvidó la institución, pero bueno, es para un examen de grado de sus alumnos del humanismo cristiano, la Academia de Humanismo Cristiano. Tienen un egreso y ahí estoy ayudándola con la música también. Y a Cristian Pino de Aqua Ideas, que entrevista a gente del campo, sobre todo gente de edad, sobre las leyendas y mitos del campo, y también es un proyecto Fondarte en ese caso, y yo le hago la música. Así que estaba bastante ocupado. También te vimos recibiendo premios durante este fin de semana, en los Ah, Índigos. ¿verdad? Pues sí, recibí el premio como mejor productor independiente, de música independiente, el premio Índigo. ¿Y esto por qué? Por el disco El Brujo de los Andes de La Nueva Imperial. La Nueva Imperial es una banda de jóvenes chilenos que acudieron a mí un poquito antes de la pandemia para empezar a trabajar estas canciones y redondearles un poco el estilo, y nos ha ido bastante bien. Han tenido muy buena recepción del público, han hecho hartas presentaciones, y este premio yo creo que viene a reforzar ese trabajo y a proyectarlos para el futuro. Y a Perfecto. mí también, porque tengo aquí en mi casa un estudio, así es que estoy recibiendo también otras peticiones de otros artistas que quieren también que les colabore yo con mis conocimientos de música, con mi visión, qué sé yo, con mi colección de teclados que tengo acá y otros instrumentos. Oye, con respecto a eso, Cuti, ¿cómo te sientes más tranquilo, más pleno al enfrentar una grabación o al enfrentarte al público en vivo? Son dos placeres maravillosos y distintos, porque en la grabación uno está experimentando, uno está enfrentando lo nuevo, lo que todavía ni siquiera tú sabes que va a suceder, porque, bueno, en el momento de la grabación misma ya están las cosas definidas, pero en el proceso de producción se experimenta mucho. Entonces uno prueba con un instrumento, pues pruebas con el otro, y una vez que está todo eso grabado también pruebas eliminando algunas de las cosas que hiciste para ir depurando, como quien poda un árbol después de que esté crecido, y un proceso maravilloso. Pero sin duda que tocar en vivo tiene ese sabor del nervio, ¿no? Estás ahí delante del público, que algunos te conocen, otros no, y uno no se puede equivocar, y si uno se equivoca hay que hacerlo con gracia. y,
y está esa recepción inmediata. Por ejemplo, en Rocódromo me asombró la cantidad de gente que había. O sea, yo miraba hasta el horizonte y se perdía la cantidad de público. En Valpo no tengo idea cuánta gente había, pero tiene que haber habido como 4.000 personas, quizás más. Y eso es muy potente. Y bueno, cuando estás afuera también te sientes embajador en algún sentido. Cuando vas a otro país a tocar música chilena, es una experiencia también bastante maravillosa y al mismo tiempo una gran responsabilidad. No sé, por decirte, cuando fuimos en el año 95 al Unplugged de MTV con los tres, yo sabía que ese disco iba a marcar un hito en la historia y que si lo hacíamos mal iba a ser para siempre. Es como es como la final de un mundial. Claro. Salvo que no tanta gente se entera en el momento, pero a la larga sí. O sea, si tú ves cuántos discos se vendieron de ese Unplugged, cuánta gente lo vio en MTV, en cuántos países. Yo después viajando, haciendo el programa Pasos de Cumbia, que es un programa sobre el origen de la cumbia, me di cuenta de la importancia que tuvimos nosotros para las otras generaciones que vinieron después y que se dieron cuenta que podían, aunque hicieran rock, aunque hicieran hip hop o el ritmo que hicieran, podían mezclarlo con sus raíces folclóricas, y eso también fue un muy bonito ejemplo que dimos nosotros al resto de Latinoamérica. En Brasil ya se hacía, los colombianos también ya lo hacían, México también, pero no, por ahí no había tantos ejemplos de la mezcla del rock con el folclore, ¿no? Esto de usar el acordeón para tocar rock o para tocar pop no era muy usual. Claro, y fue una especie de apertura mental para las personas que estaban escuchando los tres en ese momento, porque recordemos que fue en la época del grunge. Entonces todo era muy guitarra, muy banda, muy de batería, muy de, no sé si de ruido, ¿eh? Pero era de mucho amplificador, y ustedes como que fueron con esa vuelta de tuerca y le empezaron a poner, estaba Restucci igual en ese Unplugged. Entonces le dieron como un aire muy, muy fresco y muy chileno también. Exacto, sobre todo por el homenaje que se hizo a don Roberto Parra, ¿no? Hermano de Violeta, de Nicanor, el autor de La Negra Ester, y su música estuvo presente. Tocamos dos cuecas de él y uno de sus famosos foxtrot, del ¿Quién es la que viene allí? Entonces, además ese fue un unplugged totalmente desenchufado porque no había ningún instrumento cableado, digamos, solo micrófonos, y eso marcó también un hito importante, porque no todos los desenchufados o estos unplugged que se hicieron fueron tan estrictos Claro. como el que hicieron los tres. Oye, ¿cómo fueron los ensayos para ese Unplugged? Mira, recuerdo que ensayamos en Chile bastante y luego nos fuimos una semana antes. Creo que estuvimos en total como 10 días en Miami, y la semana antes fue para ensayar allá. Porque uno ensaya en Chile y está bien, pero ensayar allá fue como un ensayo general, pero ampliado, porque teníamos una sala de ensayo que simulaba exactamente el escenario que íbamos a ocupar. Entonces, en vez de ensayar todos mirándonos uno a otro, como suele suceder en las salas de ensayo, aquí estábamos todos frontales mirando hacia un supuesto público. Y se afinaron los últimos detalles con los ingenieros de sonido de allá y con todo el equipo de producción. Entonces fue una forma de aclimatarse también, ¿eh? Hay que entender, hay pequeños detalles que la gente quizás no los percibe, pero Miami es una ciudad calurosa y húmeda, y eso hace que las cuerdas de las guitarras estén en otro estado, las teclas del acordeón, la transpiración. Son pequeños detallitos a los cuales uno se tiene que acomodar, incluso el uso de la voz y todo para otro clima, otra humedad, y para también mentalizarse en el rigor que había que aplicar, porque fue un unplugged bastante estricto, donde, si bien es cierto no había partitura, parecía que la hubieran, porque cada nota que se tocó era la nota que se ensayó, y eso se nota en ese disco. No es un disco, no se dejó mucho al azar. Oye, y remontándonos un poco más atrás, y que es lo que pregunto siempre, ¿qué es lo que te hizo clic a ti con la música? ¿Tus papás escuchaban música? ¿Tus amigos? ¿Hubo alguna guitarra que se metió por ahí? ¿Algún teclado cuando eras chico? ¿Cómo pasó eso? Absolutamente, yo soy el menor de 7 hermanos, de los cuales vivos vamos quedando solo 5, y mis padres se conocieron en el coro polifónico de Concepción, siendo él médico y político y otras cosas,
pero uno de los hobbies que tenían, una de las actividades sociales que tuvieron en su juventud fue pertenecer al coro. Así que había mucha música en mi casa. A ellos les gustaba, qué sé yo, la música clásica, obviamente, y la onda de Frank Sinatra, James Dean o qué sé yo. Con fuerza la época del hipismo, y de cada habitación de mi casa salía música distinta. Mi hermano mayor era más progresivo, le gustaba el rock, mis hermanas le gustaba más el soul, a todos les gustaban los Beatles. Y en la cocina de la casa, porque hay que reconocer que la gente de clase media, como fue el caso de mi familia, nosotros teníamos nana. Teníamos lo que se llama hoy en día empleada doméstica, o como se dice, asistente del hogar, o no sé cuál es el eufemismo que se le da a la famosa nana. Y en la cocina había siempre una radio donde se recibía el AM para la juventud actual, quizás no lo saben, pero está la frecuencia modulada y está la amplitud modulada, donde la música se escuchaba la música en español. Hay que recordar que hasta avanzados los 80, o si no hasta comienzos de los 90, las radios chilenas en FM, que eran estereofónicas, no transmitían música en español, ni siquiera música española o argentina. Fueron los grupos argentinos, del rock argentino y la ola española la que obligó, y quizás Los Prisioneros primero y después Los Tres, a que las radios empezaran a tocar música en español. Éramos tremendamente extranjerizantes como país. Mientras que en AM tú escuchabas a Leonardo Fabio, a Sandro, música que llegaba de Argentina, a Los Golpes, Los Galos, Los Ángeles Negros, y toda esa música que a mí también me marcó mucho, porque yo escuchando Los Ángeles Negros rayaba, alucinaba, me encantaba que estas baladas tuvieran una onda soul con un bajo distinto. Sí. Después los conocí yo a ellos y me explicaron. Entonces mi casa era un crisol de música, donde la música clásica se mezclaba con el rock, con el pop, con la psicodelia, y todo eso me influyó fuertemente. Y ya el año 81 armé mi primera banda, Los Presidiarios, ojo, anteriores a Los Prisioneros, pero que no fueron muy conocidos porque nunca grabamos un disco. Yo, después de tocar 2 o 3 años con ellos, los dejé botados para meterme al conservatorio para postular a música en la Universidad de Chile en Santiago, me vine a Santiago. Entonces, como no grabamos, no fuimos conocidos. Sin embargo, el año pasado salió un libro que se llama Crónicas del Rock Penquista, de Rodrigo Cabrillana, y ahí narra la historia del rock en Concepción en los 80, y hay como 10 páginas dedicadas a los presidiarios, que fueron muy importantes de manera indirecta, porque muchas bandas de Concepción se atrevieron a componer y a crear sus propias canciones gracias al ejemplo que les dimos nosotros. Entonces quizás trascendimos, pero indirectamente. Oye, ¿tú qué tocabas ahí, Putin? Tocaba un órgano Yamaha de esos tipos muebles que tienen doble teclado y pedalera para los bajos. Eso es Electron. Acarrearlo era un lío andar acarreando esa cuestión, pero andábamos con uno de esos pan de molde, ¿cómo le llamaban en esos tiempos? Un carriol de esos Suzuki, que era del Gusano Martínez, que es todavía el baterista de Holocausto, una banda mítica también de Concepción de esa misma época. Nos prestaba el auto o nos servía él de transporte para ir a tocar, y otras veces en micro, no sé cómo lo hacíamos, no sé cómo lo hacíamos para llevar ese órgano. Tocaba eso y flauta dulce. Y un amigo, el Manfred Morningbeck, del Colegio Alemán, tenía una cámara eco, de esas ecos de cinta que eran... La Eco Chamber. Y le ponía eco a la flauta dulce. Entonces yo me sentía muy futurista con eso, y al público en Concepción alucinaba, nunca habían visto un delay o cámara eco, como fuera. Entonces hacíamos rock progresivo. Esa era más o menos nuestra línea, entre pop y rock progresivo. Y tocábamos un par de covers por ahí, pero más que nada canciones propias, y eso fue lo que marcó una pauta importante para que naciera la creación artística en Concepción y no solo los covers. Es muy bueno hacer covers porque uno desarrolla la técnica y aprendes cómo se hacen las canciones, pero es muy importante atreverse también a hacer canciones propias. Y hoy en día las bandas de cover, yo respeto mucho toda actividad artística, pero hay mucha banda de cover que le está quitando la pega de los escenarios a los creadores, porque la gente quiere volver a escuchar la canción, que quiere corearla, hacer como karaoke en vivo, y está bien, todo está bien, pero no hay que exagerar. Hay que darle un poquito de espacio a la creatividad también. Sí. Oye, bueno, tuviste Los Presidiarios, te fuiste a estudiar a Santiago, pero
no terminaste tu carrera. ¿Por qué saliste de gira? Porque estaba en cuarto año de licenciatura en música en la Universidad de Chile cuando, eh, bueno, ya antes, un año antes yo había empezado a trabajar con el grupo de teatro provisorio en los veranos, hacíamos teatro callejero, incluso estuvimos un mes completo en Buenos Aires durante el verano, nos fue súper bien, pero yo después volví a estudiar. Sin embargo, en diciembre del 88 estrenamos La Negra Esther bajo la dirección de Andrés Pérez Araya y el Gran Circo Teatro. Y al año siguiente, inmediatamente nos fuimos de gira, primero por todo Chile y después a Europa por 4 meses. Entonces ese año congelé la carrera. A fines al año 90, entiendo yo, creo, volví, hice como un primer semestre y tuvimos una segunda gira de 3 meses y medio a Europa y ya no podía volver a estudiar, tenía que abandonar un trabajo que en ese momento no solo me significaba ser independiente, sino que también era mi carta viajera, pues. Ya estaba conociendo el mundo y volverme a encerrar a la facultad era un retroceso que quedó pendiente para siempre. Así que nunca me titulé. Sin embargo, desde que soy profesor me han validado el currículum y he podido hacer clases en estas épocas donde la acreditación es tan compleja, ¿no? Pero claro, yo creo que yo tengo otros títulos. El título de haber sido el director musical del Gran Circo Teatro fue más que una carrera universitaria. Yo diría que es un posgrado, un magíster y todo junto, porque lo que aprendí viajando, no solo haciendo lo que nosotros hacíamos, sino que también viendo otras compañías de teatro tradicional, moderno, futurista, fue un baño cultural impagable, todo lo que vimos, todo lo que aprendimos durante aquellos años. Y después, bueno, cuando ya dejé botado el teatro y me metí a la música, seguí viajando, así que ha sido una vida muy viajada que me ha enseñado mucho y que vale más que varias carreras universitarias. Bueno, estuviste ahí con la Regia Orquesta, ¿cierto? También estuviste durante los 90 colaborando con varios programas. Me acuerdo del Mirador, donde hiciste la música también. Y ahí como que empezaste a entrar en los oídos de la gente por medio de los teclados, por tu amor por los sintetizadores, por los Minimoog, con todos estos el Fender Rhodes, todos estos teclados hermosos, setenteros, sesenteros. Cuéntanos un poquito cómo nace esto de querer, porque este es un viaje también, de querer viajar con los teclados a través del sonido. Bueno, primero quería hablar de lo primero que nombraste, que es el Mirador. Yo tuve la enorme suerte, sobre todo por lo que es la televisión abierta hoy en día, que es una pena enorme, un mal gasto de kilowatts hora. No es solo lo que le pagan a los rostros, sino que lo que vale la señal. Me tocó, y no quiero ser en este sentido un viejo de mierda que encuentra que todo lo pasado fue mejor y que todo el presente es peor. No, estoy hablando exclusivamente de la televisión abierta, que hoy en día tiene que competir con el cable, o sea, ya pasó el cable ahora con las plataformas digitales, y eso la ha hecho irse por el lado más duro de la sobrevivencia, después de que empezó la farándula y nunca más se... Ya, pero mejor hablemos lo bueno. A mí me tocó musicalizar, no siempre con música propia, sino con música envasada, no solo el Mirador, sino que el show de los libros, con Scarmeta en algún momento, qué sé yo, Ojo con el Arte, con Nemesio Antunes, la cultura entretenida, época 70, o sea, época 70 es una obra Andrés Perena, ¿cómo se llama esto? La cultura entretenida, Nuestro Siglo, un programa de TVN que hablaba sobre todo el siglo XX, que fue premiado en Bélgica como el mejor documental hecho con material de archivo de ese año. Y varios otros programas que se van a quedar en el tintero, pero era la época donde la gente se entretenía viendo cultura en la televisión. De hecho, la cultura entretenida también fue un programa. Y eso se perdió, lamentablemente. Y luego de los teclados de lo que tú me hablas, bueno, yo tempranamente me di cuenta que empezar a estudiar música a los 17, 18 años no me iba a llevar a ser un concertista en piano. Entonces el piano siempre yo lo he querido, siempre lo he amado, siempre lo vuelvo a utilizar, pero me di cuenta que ese amor por el rock progresivo que yo tenía cuando adolescente me hizo admirar a los tecladistas de las grandes bandas como Rick Wakeman del grupo Yes o Tony Banks del grupo Genesis, y cada vez que los veía en vivo estaban rodeados de muchos teclados. Entonces me di cuenta que había un lenguaje ahí en el sonido.
quizás el virtuosismo también, pero más que el virtuosismo en escoger el sonido correcto para cada canción o para cada momento, y para eso se necesitaba de varios timbres o colores musicales, y la verdad es que también colecciono otro tipo de instrumentos. Yo tengo colección de instrumentos étnicos de Latinoamérica. Cada vez que viajo me compro un tambor, una flauta, y encargo, ahora que existe esta cuestión del eBay y todas estas plataformas, tengo flautas de China, de Japón, de Armenia, el famoso duduk de Armenia, por ejemplo, que lo usó tanto Peter Gabriel en la película La Última Tentación de Cristo, la de Scorsese, no la de William Wallace, ¿no? ¿Cómo se llama? De Mel Gibson. De Mel Gibson, ya no, la otra, donde aparecía William Dafoe, que algunos dicen que es mi doble. Bueno, ahora ya no me parezco tanto. En algún momento me parecía William Dafoe. Ahora ya entonces, claro, a mí lo que me interesan son los sonidos, sean estos electrónicos, sean estos de origen étnico o folclórico. Estuve con la Chimichina muchos años, 11 años, que es un grupo de exploración etnográfica en el Museo Precolombino, tocando réplicas de instrumentos precolombinos, y eso para mí tiene tanto valor como un sintetizador electrónico. Llego a la felicidad a través de ambos caminos, y por ahí todo el mundo me involucra con el acordeón, porque con los trenes, el Amplac toqué acordeón, con la Javiera Lo Imposible también he tocado acordeón, pero la verdad es que yo recién estoy aprendiendo a tocar acordeón, porque el acordeón tiene botones en el lado izquierdo para los bajos y los acordes, que yo nunca me preocupé de eso porque yo tocaba el lado derecho, que es un teclado más. Y ahora estoy aprendiendo a autoacompañarme en el acordeón. 35 años tarde tal vez, pero lo estoy haciendo. Yo nunca fui acordeonista, pero yo puse de moda el acordeón en los 90 porque aparecíamos en MTV, aparecíamos en los programas de televisión abierta en Chile, y yo tocaba el acordeón, y nadie se preocupaba del acordeón en ese momento. O sea, el acordeón estaba en el folclore. En la zona central de Chile se usaban las rancheras y la música mexicana, en los corridos. En la zona sur, en el vals chilote, ¿no? En toda la onda austral. Y en la zona central, en la cueca. Pero nadie había usado el acordeón en el rock o en el pop, por lo menos después de la dictadura. Tengo entendido que antes sí, en los años 60, el Chino Pedrero, o Jorge Pedreros del Happening con Ja, sí, tenía un grupo de rock and roll con otros músicos como Kiko Aldana, y creo que ahí tocó acordeón también, pero eso fue antes del... Bueno, los inicios de los high bass también. Claudio Parra tocaba acordeón, me acuerdo, o no sé si Eduardo creo. Era el encargado del acordeón, claro, cuando tocaban, claro, uniformado y todo. Sí, pues después cuando sacaron Somos Hijos de la Tierra, Hijos de ¿también? La Tierra, sí, pero el acordeón que usó ahí es sintetizado, parece. Sí, es un acordeón sintetizado, me llamó mucho la atención. Seguramente porque después, bueno, pero el sonido del acordeón, el regreso del acordeón tuvo harto que ver conmigo. Después van a venir un montón de otros grupos, ¿no? El rescate de los chileneros, lo que hacen los 3x721, la Santiaguina, o después más tarde Pascuala y la Vaca. Inti González. Empiezan a aparecer acordeones por todos lados, pero el acordeón estaba perdida en los altillos de las casas, enmoheciéndose cuando nosotros usamos el acordeón. Y fue por la Negra Esther, ¿eh? Yo, la Negra Esther, quería tener piano, pero no había cómo andar acarreando un piano, entonces ahí me conseguí un acordeón. Y ahí fue cuando tuve que empezar a tocar acordeón, ¿no? Fue como una decisión indirecta. Yo no andaba buscando el acordeón tampoco. Aunque tuve una melódica, fue mi primer instrumento. Uno de mis primeros instrumentos de niño fue descubrir en un cajón de mis hermanas una melódica Hohner, que es ese tecladito con manguerita que se sopla. Entonces, cuando yo toqué acordeón ya tenía esta relación con la familia Hohner y sus lengüetas. Con los vientos y las teclas. Sí. Bueno, y después de todo eso, yo quería ahondar un poquito en esto del sonido tuyo, del sonido del acordeón, del sonido del piano, y que lo comenté también con Inti González en un par de entrevistas atrás, que siempre se habla de este tipo de músicos que tiene una especie de melancolía, que vive bajo una melancolía, bajo melodías que evocan otros tiempos, que a veces no tienen por qué ser tristes tampoco. Y eso también te ha calado hondo a ti, Cuti. Sí, pues me ha tocado ejecutar mucha música alegre, pero la verdad es que la melancolía siempre ha estado presente en mí.
hay varias melancolías. Yo de niño también era melancólico porque si bien es cierto estaba rodeado, como te digo, éramos 7 hermanos, pero también me fui quedando solo. Ya para el año 84 vivía yo solo con mis 2 padres, todos mis hermanos habían partido en rumbos distintos, algunos de ellos fueron regresando después a casa, pero había momentos de soledad y quizás melancolías que son acarreadas genéticamente, anda a saber tú, ¿eh? Hay ciertas tendencias por ahí a los sentimientos más profundos. Y enamoradizo también desde joven, siempre, o sea, tuve una polola en Concepción que la tuve que dejar por venirme a Santiago, entonces ya hay un sacrificio emocional. Y luego en mi vida artística también he tenido muchos encuentros y desencuentros. Y hay algo en los sonidos propios de los instrumentos, o sea, tú puedes hacer virtuosismo con el acordeón y tocar melodías muy alegres y hacer bailar a la gente. Pero si tocas una sola nota, ya eso te evoca, no sé, pues el acordeón está presente en todo el mundo, la música celta, la música rumana, la música mexicana. El acordeón solo ya es un instrumento que tiene una cierta nostalgia en su sonido. Y el piano, ¿para qué decir? Porque uno tocas un acorde en el piano y ya se produce una sensación. Y eso es instantáneo. Y bueno, también los sintetizadores hoy en día también son nostálgicos porque los sintes análogos ya son instrumentos vintage, son instrumentos antiguos que recuerdan una época. Mira, ayer hice un ejercicio que no lo hago hace tiempo porque he querido despercudirme, ¿eh? Tenía que hacer unos trabajos allá en mi estudio y puse el disco Wind and Watering de Genesis, que acaba de cumplir, no sé, 44 años, porque una cuestión así hace pocos días, entonces como lo vi, me acordé y lo puse. Y tiene unas baladas que son para cortarse las venas. Sí. Y me emocioné escuchándolo porque era lo que yo escuchaba cuando tenía 17 años. Entonces también era recordar aquellos paseos en bicicleta con el Walkman puesto. No sé, ¿sabes por dónde? Por la península de Pucón. Mira. Recuerdo haber andado por los senderos de la península de Pucón, los senderos peatonales, haber andado en bicicleta escuchando Génesis, cuando lo que tenía que escuchar eran las aves y el entorno natural, pero bueno, yo era joven y necesitaba estímulos más fuertes. También escuché las aves, también recuerdo haber estado tocando la flauta traversa en los faldeos del volcán o en los bosques de la península, antes de que se construyera toda esa cuestión que se hizo ahí. Ahora ya no puede, ya no es de libre circulación, digamos. Está cerrada la península para el público en general, para los simples mortales. Claro, ya hace como 40 años, ¿no? O sea, bueno. Pero claro, recuerdo haber escuchado mucho esa música y todo eso también te provoca nostalgia porque te vienes después a vivir a la gran urbe, al gran Santiago y no es lo mismo. No es la misma relación que yo tenía en Concepción con el Cerro Caracol. También recuerdo haber ido a tocar la flauta al cerro. Una vez me robaron la bicicleta. Después fue cambiando todo, pero yo andaba de niño solo por los cerros, no pasaba nada. Y sí, pues la nostalgia siempre me ha acompañado. Y ahora que tengo 57 años, tengo acumuladas nuevas nostalgias que se van sumando. Oye, como decía Pancho Sasso, hay nostalgias también del futuro. ¿Qué se viene para Cuti durante este 2023 que se nos viene? Yo a veces me atribuyo cosas y no siempre son mías, son sincronías donde a mucha gente se le ocurre hartas cosas, pero alguna vez yo iba a hacer un disco que se llamaba Nostalgias del Futuro, pero hace muchos años. ¿En serio? Me gustaba eso de la nostalgia del futuro porque es una forma de no quedarse pegado. Yo soy de los que cree, más allá del calentamiento global, más allá de la amenaza nuclear y todas las cosas horribles que uno tiene conciencia, de las que uno tiene conciencia. Yo creo en un futuro, que no va a ser fácil, pero creo en un futuro. Entonces tengo nostalgia de ese futuro. Bueno, este año, 2023, por diversas circunstancias se me va a presentar la posibilidad, ya que terminé de hacer mi estudio aquí en casa, de producir también. Y quiero hacer un tercer disco. Yo he hecho 2 discos solistas de los cuales casi nadie se ha enterado porque yo mismo me he encargado de no promocionarlos. Porque una vez que los hago los discos empiezan las giras con la Javiera, con los Tres, con no sé quién. Entonces no he tenido mucho tiempo para promocionar mis discos y para mantener andando esas bandas. Pero porfiado quiero hacer
si no uno, por lo menos 2 discos este año, porque hay uno que ya está casi listo con Juan Pablo Bosco, tenemos un dúo que mezcla el jazz con el soul, son temas instrumentales prácticamente, uso la voz pero basada por efecto, y queremos grabar eso para tener eso registrado y dejarlo. Ya me he dado cuenta que yo he hecho muchos proyectos en la vida que no terminaron el disco y por eso como que no existen. Entonces con este no creo que me pase lo mismo. Pero también continuar con esta colaboración con otras bandas. Quiero seguir trabajando con los chicos de la Nueva Imperial. Estoy trabajando con una cantante chilena que se llama Geraldine Tenú, que se fue a vivir a Dinamarca, pero siempre está en contacto con Chile. De hecho, viene ahora en enero. Ella viene del mundo del jazz, pero estamos haciendo canciones que la acercan un poco más al pop. Y tenemos varias canciones listas ya. Entonces ese disco también tiene que salir a la luz. Y estamos colaborando telemáticamente, porque yo grabo con músicos chilenos y les mando las pistas y ella mezcla ya con ingenieros daneses. Entonces esa colaboración la quiero seguir manteniendo y aprovecho de ofrecer colaboración a otros artistas que se interesen en trabajar conmigo. Ya estoy metido en el tema de la producción, así que me entretiene mucho eso también. Y proyectos personales, bueno, eso básicamente. Ojalá se lance ya pronto la película, la anunciada muerte de Willy Sembler, que la filmamos durante la pandemia, donde yo actué. Me llamaron solo para actuar, pero después les falló la persona que les iba a hacer la música y terminé haciendo la música de la película también, así que para mí sería gratificante que esa película se empezara a exhibir, porque yo aparezco doblemente, soy el coprotagonista y además hice la música, la compuse a medias con el director, Benjamín Rojo. Hizo unos bocetos musicales que yo después los hice crecer un poco más y la hicimos la música entre ambos. Así que ahí también tengo puestas mis esperanzas de que esa película tenga éxito. Bueno, un gusto, Cuti. Podemos haber seguido hablando por media hora más, pero sé que tienen la agenda ahí ocupada con la música. Te damos las gracias nuevamente, te deseamos un buen fin de año y un buen comienzo del próximo y esperamos tenerte prontito acá en estas tierras volcánicas. Sí, pues de vez en cuando voy a tocar para allá y como te digo, fue el punto de vacaciones. Mis padres vacacionaban en los 70 en Licanray, pero en los 80 empezamos a ir a Pucón, a partir de los 80 y le tengo mucho cariño a esa zona, la conozco muy bien, ojalá la protejan, ojalá protejan los humedales, no sigan haciendo edificios de altura en la orilla del lago, porque ese lago ya no va a resistir más. Está bien que quieran ganar plata y promocionar el turismo, pero eso hay que hacerlo de manera sustentable. Ojo con los negociados oscuros ahí, porque esas cosas siempre ocurren, siempre alguien paga la coima para tener el permiso ambiental y eso no puede continuar. Así que cuiden su Pucón, es bello. Listo. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos enseguida acá a TV5 Noticias en Pucón.